rara, me agarró el melting pot, hincho por la Argentina y en el Mundial y no mucho más, digamos, y River, y listo. Y listo. Boca es lo peor, como si fueran extranjeros, en fin, no existe, son de otro país, no existen. En fin, me absorbió el melting pot y no podrá suceder. Claro, uno cuando ve al mismo tiempo, entiendo la preocupación, cuando uno ve esos barrios que parecen aislados, de gente que ni siquiera quiere o parece querer aprender el idioma local. Pero en cierta forma es un poco como subestimar su propia cultura, que de hecho ha tenido tanto éxito a nivel internacional, porque ustedes, estoy hablando de los europeos, digamos, podrían vanagloriarse de haber conquistado el mundo culturalmente. El mundo ha absorbido toda su cultura y todos sus valores. Entonces, al contrario, en cierta forma, como cuando ayer veíamos el video ese de ¿por qué tenemos que ser tímidos nosotros? Ustedes tienen para decir, nosotros hemos hecho esto y nosotros lo llevamos a todas partes y fue adoptado en buena medida por todos los demás. Entonces, para mostrarles algunos datos, datos tontos, por ejemplo, ¿no? Que no miden nada del impacto de la cultura, pero Coca-Cola vende ahora sus productos en todos los países del mundo, con un promedio de consumo por habitante en el planeta de 4,8 galones de Coca-Cola por año. McDonald's opera más de 50.000 restaurantes en más de 100 y pico de países. Las 3 películas que más han recaudado en todos los tiempos fueron Avatar, Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Las 3 fueron realizadas por empresas norteamericanas, pero el 70% de su recaudación fue fuera de los Estados Unidos. El show de televisión Who Wants to be a Millionaire ha sido franquiciado en más de 100 países del planeta, incluyendo lugares tan diversos como Japón, Nigeria, Venezuela y Afganistán. Y ya sea entonces que uno vea esto como deseable, indeseable o neutral, lo cierto es que la cultura occidental ha mostrado mucha potencia, mucho poder. Y ya que estamos aquí en este ambiente, quisiera citar a Mises, dice: una nación que cree en sí misma y su futuro, una nación que quiere enfatizar el firme sentimiento de que sus miembros están unidos unos a otros no por simple accidente de nacimiento, sino también por la posesión común de una cultura que es valiosa para cada uno de ellos, necesariamente sería capaz de mantenerse imperturbable cuando ve a personas individuales trasladarse a otras naciones. Un pueblo consciente de su propio valor se abstendría de frenar por la fuerza a quienes quieren irse y de incorporarse por la fuerza en la comunidad nacional a aquellos que no quieran unirse por su libre voluntad. Dejar que la fuerza atractiva de su propia cultura se pruebe en la libre competencia con otros pueblos, eso solo ya es síntoma de una nación orgullosa. Esa sería la verdadera política nacional y cultural. Las herramientas del poder y el poder político no son en absoluto necesarias para esta. En fin, y por último, como otro de los temas para plantear, quiero plantear un tema interesante también, que es otra cuestión de la migración, que es la que plantean el fenómeno de las remesas. Esto es un fenómeno extraordinario y esto es algo que yo creo que nosotros debemos señalar como el mayor y el más efectivo programa social que haya habido en el mundo y que exista en este momento. Esto es un fenómeno extraordinario. El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de 588.000 millones de dólares, unas 4 veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se ha convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán, un 30% del de Kirguistán, un 29% del de Nepal. En cuanto a América Latina, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% de Honduras, el 16,8% de El Salvador, el 15,7% para Jamaica, 10,2% para Guyana, 9,9% en Guatemala o 9,7% para Nicaragua. Y la verdad es que esa es una ayuda que llega directamente, ¿no es cierto? Y además que incluso hasta tiene un componente, obviamente creo, no voy a empezar a tratar estos temas, pero moral y ético muy superior a cualquier tipo de ayuda internacional que pueda realizarse.
En fin, estos son los temas que quería plantear para discutir. Me parece que lo anterior fueron datos, estos son los temas que están en discusión en cuanto a los temas de migraciones. Y bueno, yo simplemente quise actuar aquí como un introductor de los temas, espero un poco sus comentarios y sus preguntas. Y les agradezco, muchas gracias. Buenas, profesor Krause. Yo quería preguntarle una cuestión relativa a que con las migraciones, ¿usted no cree que a través del sistema democrático se puede cambiar la cultura de ese propio país o incluso acabar con la civilización occidental? Digo, que no sea el único yo para opinar de esto. Yo dije que era introductor. ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Quieres comentarlo? Dale. La pregunta es si la migración a través del sistema democrático no podría cambiar la cultura y la institucionalidad. Es decir, lo que estás imaginando es un entorno en el cual vienen, votan, nos ganan y entonces todos vamos con la gurka después, digamos. Ese es un poco el asunto, ¿no? Ahora, fíjate, yo voy a decir algo, por ejemplo, no puedo decir si eso va a ocurrir acá. Ya dije que el porcentaje de migrantes en el mundo era del 3% nada más. Pero puedo señalar una situación que hemos vivido nosotros. En Buenos Aires, en el año, no sé, 1910, más de la mitad de la población no hablaba castellano. Y sin embargo, eso, ¿qué pasó? Se convirtieron en argentinos. Ahora son los argentinos. Y en cierta forma bueno, en realidad tal vez podríamos decir que nos traían una cultura superior, no algo que te preocuparía en ese caso, ¿no? Pero en fin, veamos otras respuestas. ¿Quién ibas a comentar? Hay dos que te van a comentar, dale. Sí, dale. Bueno, te diría que... Yo diría que eventualmente hay dentro del mismo sistema hay protecciones como el tiempo para nacionalizarse y poder votar. Eso sería un mecanismo de defensa, pero eventualmente el migrante debe de acoplarse a las reglas que ya están, por lo que se acostumbraría y se adaptaría. En el caso de que democráticamente podría cambiar, diría que incluso la sociedad está cambiando, entonces sería que el derecho y la legislación se adaptara totalmente a todos, porque no sería específicamente solo a ellos, porque si es un voto es la mayoría, quiere decir que el reflejo de la mayoría quiere esto o prefiere esto, porque lo aceptó y aceptó ese tipo de migrantes, ya sea una cultura superior o una cultura más peligrosa, lo aceptaron, lo han adecuado y el derecho se supone que es la expresión del pueblo. Entonces, al ser debe de estar adaptado a la cultura, ¿no? Ok, hagamos cortos los comentarios, así si hay mucho. Otro aquí. Ok. Vamos en orden. Bueno, está bien, después se lo paso. No, que quería comentar simplemente que has dicho que, por ejemplo, los europeos, la cultura europea está extendida en todo el mundo y al fin y al cabo los moros podrían hacer perfectamente lo mismo con nosotros ahora, si llegan y se extienden igual dentro. Sí, pero es más, ustedes estuvieron invadidos 500 años por esta gente y así todos... Ahora te preocupas porque lleguen 50.000, te tuvieron hasta aquí durante 500 años. Es más, no sabemos cuántos de ustedes habrá herederos de ellos aquí. Vaya a saber. Dale. No, que, bueno, John Lennon decía que all you need is love. Yo creo que John Lennon decía que all you need is love. Yo creo que all you need is descentralización. Que con eso no se resuelven los problemas porque generalmente los liberales no ofrecemos utopías en los que los problemas se solucionan perfectamente, pero sí que tienden a disminuir los errores y las cosas que funcionan mal hasta la mínima expresión. Es decir, yo creo que la inmigración no solo como el derecho de salir, sino como el derecho de una sociedad a aceptar que otras personas entren en su propiedad privada, es un derecho. Y por eso a mí me gusta mucho el sistema suizo cantonal, en el que tienes varias zonas en las que cada cantón decide cuáles son las normas que han de cumplir las personas que vienen para poder entrar en su zona. Saber el idioma, tener un trabajo o no tener antecedentes, puedes tenerlo, depende de qué grado. Quiero decir que el hecho de que un Estado central tenga que decidir en base a todos cuáles son
las normas que tiene que cumplir, como tú decías, alguien, para entrar en tu organización política, hombre, pues si tú diversificas esa cantidad de reglas que pueden ser tomadas, los inmigrantes pues podrán entrar en unos, a unos en otros, y pues hombre, será por preferencia mostrada. Si tú sales de un sitio porque te gusta menos y entras en otro, no con las condiciones ideales, pero sí que son mejores que lo que tú antes tenías, pues es catalaxia. Ok, sigamos, ¿más comentarios? ¿Cómo pasa? Bueno. Dale, cortitos, porque hay muchos, todos quieren opinar acá sobre esto. Yo creo que lo primero que hay que decir sobre la migración es que es positiva. Se ha visto, el ejemplo más claro y el que más me gusta es el de la literatura sudamericana del siglo XX, que se vio favorecida sobre todo por las migraciones. Y yo creo que es tan simple como señalar este aspecto. Y luego ya el entramado institucional que tengas ya es un poco menos relevante. Yo creo que lo importante es decir esto. Bien. A ver, va. Lamentablemente el aparatito va pasando al que está más cerca, ¿viste? Así que los pobres de allá, después mandémoslo para atrás. Quisiera también conectar con lo que antes comenté sobre una economía en equilibrio. Y antes comentó usted que cuando llegan los emigrantes a un sitio, unos ganan y otros pierden. Esa visión es una visión estática de la economía. Es decir, un emigrante es un competidor laboral sobre el trabajador local, porque normalmente puede trabajar por menos dinero, hacer lo mismo por menos dinero. Luego, es un competidor. El empresario también gana porque contrata al factor trabajo por menos cantidad de dinero, pero eso solamente es transitorio. O sea, no es permanente, no es una tarta, la economía no es una tarta donde uno gana y otro pierde. Uno alcanza un trabajo, pero el otro tiene que hacer otra cosa. El empresario puede disminuir sus costes laborales, ofrece un producto a menos precio, todos los consumidores ganan, hay más dinero en la economía y se generan nuevas ofertas, nuevas oportunidades y nuevos puestos de trabajo. Luego, ese análisis de ese experto mundial donde unos ganan y otros pierden, creo que no considera la economía como un proceso dinámico. ¿Ok? Raquel lo lleva para allá ahora, lamentablemente. Después va a volver. Si no, los de atrás estaban. Dale, fuerte. Martín, has planteado el concepto del melting pot, ¿no?, de Estados Unidos, donde hay una interculturalidad muy grande, incluso hay latinos que sus hijos están perdiendo el castellano. Pero eso solo funciona en sociedades relativamente libres, porque ya me dirás tú, en Francia, donde valoran más, la sociedad es más estatista, qué tipo de melting pot hay en una barriada fuera de París, donde la mayoría son inmigrantes musulmanes que además se sienten inferiores porque cobran menos o acceden a un puesto menor en la sociedad y que además tienen 7 o 8 hijos en comparación con un francés que tiene un solo hijo. Creo que ahí claramente el melting pot, según qué sociedad, no funciona de ninguna manera. Bueno, a ver, yo no sé si decir que no funciona o que funciona diferente, tal vez un poco más lento. Yo quiero ver a los hijos o a los nietos de esos, porque déjame decirte algo, tuve la suerte de estar en París. Tuve la suerte de estar en París para la final de Francia-Portugal. No es que fui al estadio porque no tenía atrás, pero sí quise ir a la fan zone, ¿viste? O sea, miles de personas. ¿Quiénes llegaban con la casaca francesa y la banderita? Yo los miraba y eran todos, ninguno era francés. Esto digo por las características que tenían, venían de países árabes o latinoamericanos, y todos iban, allez les bleus, allez les bleus. Y digo, qué raro, bueno, está bien, ninguno me parecía, digamos, si lo tuviera que haber descrito físicamente, ninguno era local. Sin embargo, la verdad es que por lo menos en eso, a lo mejor por supuesto que odian el resto de Francia, pero por lo menos en cuanto al Le Bleu, los tipos se habían puesto la casaca y estaban ahí todos gritando por Francia. Siguiendo por el hilo conductor de que las migraciones llevarían a sueldos paupérrimos, yo creo que no se hubieran desarrollado jamás
instituciones exclusivas como la encomienda o las mitas, o por ejemplo en Sudáfrica para explotar el oro, que instituciones que derivaron luego en el apartheid, directamente se hubieran abierto las fronteras. Por otro lado, ahora mi pregunta, en los años 20 hasta el 29 más o menos, Argentina era un país abierto al mundo, donde había mucho libre cambio, donde había mucha inmigración, que luego con el crack y el proteccionismo y verse fuera de por ejemplo, la Commonwealth, como Australia o Nueva Zelanda, desde mi punto de vista, eso fue una de las cosas que derivó en el proteccionismo, en el estatismo, sociedades en plan paternalistas, todas estas cosas. ¿Qué puede hacer un país como Argentina que se ve solo en el mundo frente a la protección, en plan barreras por todos lados? Bueno, tú sabes, esto ya nos lleva al tema del comercio, ¿no es cierto? Pero las barreras que nos pusimos en realidad nos perjudicaron nada más que a nosotros. Responder de esa forma como tú me pones barreras, yo te voy a poner más barreras, a la larga es como decirte, mira, a ti te duele la mano, fíjate cómo me duele a mí, me pego con el martillo más fuerte todavía en la mano. Así que la verdad es que fue entrar por ese túnel, por ese camino y encerrarnos más y perjudicarnos mucho, mucho más. Pero así todo, dentro de todo eso, si bien ha habido un horrible proteccionismo y estatismo, ese espíritu migratorio ha subsistido. Y ustedes pueden ir y pueden ir a Argentina, debo decir, es un país abierto a los inmigrantes. Cualquiera puede ir. No hay mayor impedimento. Yo supongo que existe esa estupidez de que le van a pedir visa por reciprocidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, viene un gringo a los Estados Unidos, tiene que pedir visa a la Argentina. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y si tú me pides visa, yo te pido visa. Pero, ¿a quién le importa eso? Pero lo hacen por esa estupidez. Pero si no, normalmente, cualquiera va. ¿Eh? Eso lo hacen los estados, no los argentinos. ¿Solo? Los estados. O sea, eso tú lo solicitas, son los políticos, eso no lo pide un no, claro, sí. Han puesto eso por esa cosa, ya te digo, de como diciendo, vos me haces esto, que es la misma reacción al tema del comercio. Tú me cierras, yo me cierro, tú me pides visa, yo te pido visa. Ridículo, pero la verdad es que si no fuera por eso, salvo esa circunstancia, es muy abierto. Eso se ha mantenido, ese espíritu se ha mantenido. Sí. Hola, buenas. Soy Edgar. Una cuestión que creo que habría que abrir a debate es que posiblemente los problemas que contrae en un país los flujos migratorios sean por culpa del estado de bienestar. Si tú vas a un país y por el hecho de ser inmigrante tienes ayudas y no tienes la necesidad de acoplarte a las reglas igual que los demás, tienes incentivos a permanecer en guetos. Si tú vas a un país y tienes la igualdad de oportunidades igual que un nacional y te tienes que buscar la vida igual que otro, como pasa en Suiza, que el 30% son inmigrantes pero tienen las mismas condiciones que todos, al final no hay ningún problema de integración. Al final, que quizás el problema es el estado de bienestar, no los flujos migratorios. Claro. Esa siempre ha sido una posición de los liberales. Yo he mencionado acá que los estudios señalan que aún así, los estudios de la OCDE señalan que el inmigrante no ocasiona un costo fiscal. Es decir, que aporta tanto como recibe. Pero aún así, asumiendo que lo fuera, estoy de acuerdo con tu punto de que lo correcto, ya que sería que ingrese sin ningún beneficio del Estado benefactor. Simplemente a aprovechar las oportunidades que allí se le presenten, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo hablo como emigrante además, ¿no? Pero sí, bueno. Pero mi pregunta iba un poco en relación al comentario de Edgar, ¿no? Yo sí creo que el problema es la provisión monopólica de servicios estratégicos de parte del Estado, porque claro, esa provisión monopólica, por ejemplo, en ámbitos sanitarios, por ejemplo, educativos, lo que imponen es un modelo de sociedad, ¿no? Entonces, claro, en cierto sentido, eso genera una distancia entre emigrante y población nacional, sobre todo si el que emigra, pues culturalmente es muy distinto, ¿no? Claro, si yo soy musulmán, pago impuestos, soy trabajador formal y recibo, por
por ejemplo, religión en la clase porque el Estado monopólicamente decida que lo tengo que recibir, probablemente eso genere una distancia innecesaria si el Estado no proveyese la educación, se proveyese en un mercado libre y probablemente el cliente fuese soberano a la hora de decidir, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era esa, ¿no? Si el choque de civilizaciones, que sí parece que lo hay, ¿no? Sí parece que hay un choque de civilizaciones. Hay élites de un lado y de otro que se odian, y sí parece que las formas de vida occidentales están amenazadas. O sea, es más una cuestión de conservadores que de liberales, pero no sé, los textos de Oriana Fallaci, la trilogía de Oriana Fallaci, ¿no? Una persona muy amenazada por los terroristas islámicos, o los trabajos de Giovanni Sartori, ¿no? La sociedad multiétnica, o el último libro que ha publicado, bueno, sí presentan evidencia de que hay cierto modo de vida amenazado, pero probablemente ese choque aumenta de intensidad fruto de la provisión monopólica de servicios por parte del Estado, ¿no? Era una pregunta muy igual a la de Edgar, era si el choque de civilizaciones en realidad es incentivado por la existencia de un welfare state que provee servicios de manera monopólica. Sí, yo comparto lo de welfare state y voy a agregar algo más. Que estos estudios que yo cité aquí dicen que el inmigrante no tiene un impacto fiscal, pero eso no es lo único que importa. Por ejemplo, en el caso que presentó José Ignacio de que te tienes que hacer un análisis de sangre y tarda 6 meses, a lo mejor eso no se mide en términos de costo, pero sí se mide en términos de tiempo. Me lo tengo que hacer dentro de 6 meses porque tengo a 20 sudacas anotados antes que yo. Entonces no me puedo hacer el análisis porque están estos tipos que vienen acá y hay que hacerle el análisis también. Mira, nosotros vivimos también ese fenómeno. Te cuento algo, por ejemplo, por si quieren, ¿no? Si quieren aprovechar, ya que de paso que la van a visitar, si ustedes se van a Buenos Aires y entran a un hospital, lo tienen que atender, no importa de usted de dónde venga, y no le pueden cobrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuento una anécdota. Alguien se tiene que hacer un trasplante de médula y se toma un bus de Asunción del Paraguay, se viene a la ciudad de Buenos Aires, se presenta en un hospital, hay que hacerle el trasplante de médula. Y como el hospital no da abasto, el gobierno de la ciudad tiene que pagarle a un sanatorio privado para que se lo haga porque tiene que cumplir con ese derecho que está en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, debo decir, eso genera esto que Eduardo señalaba, genera resentimiento, recelo en la gente. Porque dice, no, esta gente se viene a aprovechar. Es verdad, se viene a aprovechar. Pero el problema, como tú dices, está en la existencia del Estado benefactor. Porque uno perfectamente podría... Bueno, que si tuvieras, ya no hablando de nuestra utopía anarcocapitalista, de la cual voy a hablar mañana, debo decir, si tuvieras un sistema de vales, de vouchers, bueno, si no tienes vales, tiene que pagar el hospital. ¿Y vales a quién se los damos? A los taxpayers, a los que pagaron impuestos, le damos los vales. Y el que no tiene vales, vaya y pague. O sea, si quieres venirte desde cualquier otro lado, de cualquier otra provincia, porque ¿cuál es la diferencia de que alguien se venga de Paraguay o se venga de Mendoza? Es lo mismo, está viniendo a usar el consumo de los impuestos de otro, en última instancia, ¿no? En fin, yo creo que también hay que incluir esa variable en el análisis, ¿no? Si los problemas que causa la inmigración no son problemas que también causa la migración interna, a veces en muchos casos, ¿no? Porque ocurre lo mismo. Bueno, a ver si con otra postura también. Lo que pasa cuando hay controles fronterizos estatales, digamos, es que, y las leyes estatales lo que provocan es que eliminan todos los controles no coactivos que tiene la sociedad para poder regular, por ejemplo, el flujo de inmigrantes, para poder regular ciertas conductas que se dan dentro de la sociedad. Entonces, si usted, por ejemplo, fuese, argentino y yo tengo mi restaurante y a mí no me gustan los argentinos, no puedo no venderle, por lo menos en Chile, en Occidente, no. Por ejemplo, ese tipo de control ciudadano voluntario no se permite y está penado con cárcel. Y así una serie de controles que el Estado le arrebata a la ciudadanía, que lo que harían sería, por ejemplo, dificultar pacíficamente de que inmigrantes se establezcan en tu país. ¿Por qué? Porque se les excluiría. Y entonces
yo me adhiero más a la postura, por lo menos del profesor Huerta de Soto, que dice que, bueno, tenemos Estado, no tenemos anarquía, pero entonces lo que tenemos que hacer es especular cómo sería, tomando en cuenta la sociedad en la que vivimos, cómo sería la fiscalización de la sociedad, y en base a eso tomar las medidas que más le convengan a la sociedad, porque al final usted también mostró muchos datos económicos, pero la economía es, digamos, una cosa utilitarista y para mí no puede no tener ningún valor, así como, por ejemplo, pasó en Alemania, en que, bueno, llegan millones de inmigrantes a Colonia, donde las mujeres, claro, se pasean en topless, básicamente, y obviamente se provoca este fenómeno de violación masiva que podría, no, obviamente porque son animales, al final somos animales, y yo podría preferir no querer ese crecimiento del PIB per cápita por tener la seguridad de que no me estén violando en la calle, digo. Bueno, pero ese tema lo traté también, porque traté el tema del impacto en el cambio institucional, y recuerda que el primer argumento que señalé era el argumento acerca de si hay derechos que son violados. Es un tema que se puede plantear también desde el punto de vista de los derechos, ¿no? En fin, más. Y ya no vamos, va. Adelante. No ¿Sí? Martín, en referente al cuarto punto, al final y al cabo, sí existe, sí, me quiero referir realmente a todo el público presente, porque me gustaría poner en tema un poquito la discusión, incluso en el almuerzo, el tema de que sí hay un clash de civilizations al final, cuando vemos, cuando vemos aún que España, por ejemplo, después de los moros, los ecuatorianos son los migrantes acá, la gran mayoría de migrantes acá, y cuando aún en teorías de desarrollo en Latinoamérica aún hablamos de qué hubiera sido si es que nos hubiera colonizado Inglaterra en vez de España. ¿Cómo hubieran desarrollado las instituciones si es que hubieran sido aún más inclusivas? Y eso creo que es un tema bastante aún que se siente especialmente en Latinoamérica y que efectivamente sí te cambia las instituciones. Yo me pregunto, todos estos ecuatorianos que han venido acá en 20 años, que han nacido en Ecuador y que vinieron a los 3 años acá, ¿cómo van a reaccionar y cómo van a cambiar probablemente la cultura política en España y demás? ¿Y qué hubiera pasado en Ecuador si es que en cambio hubieran sido los ingleses los que hubieran conquistado? Ese tipo de cosas creo que es bastante interesante. Mira, respecto a eso debo decir que los grandes cambios y las grandes tragedias políticas ocurridas en Europa fueron producto de europeos, digamos, no de inmigrantes. Si vos mirás el siglo XX, el comunismo, el fascismo, el nazismo, todo surgió acá en Europa de europeos, no de inmigrantes. Así que en ese sentido no te preocupes tanto con los inmigrantes, porque al lado de eso son corderitos. En fin, vamos a otra aquí. Aquí. Bueno, a colación de lo que estaba contando nuestro compañero, digamos que hay varios modelos de sociedad en cuanto al trato con inmigrantes, en el sentido de que hay sociedades libres y hay sociedades que tienden a monopolizar el modelo de sociedad que eligen, como ha comentado Luña antes. Y básicamente Francia estaría en un modelo de sociedad que es bastante director de la política social y no ha tenido éxito, y aún así se han generado de nuevo barriadas en los extrarradios de París, etcétera, que generan los problemas que ya han comentado. Y quería añadir que esto, aparte de modificar la cultura local y modificar la política, no la modifica simplemente los propios inmigrantes, sino el recelo hacia ellos, como está pasando en Francia, por ejemplo. Y luego quería poner un apunte, pues ya al finalizar, en el sentido de que no creo que solo sea la socialdemocracia o el estado del bienestar lo que facilita o favorece este proceso, sino que también hay un problema en cuanto a las oligarquías europeas, por decirlo de algún modo, que son, no sé si estáis todos de acuerdo, pero creo que sí, que son muchas veces demasiado irresponsables a nivel nacional y descargan demasiado los problemas en los burócratas en Bruselas y se lavan las manos en el nivel de responsabilidad. Y claro, la centralización del poder, al fin y al cabo, tiende a generar insatisfacciones en las demandas de los ciudadanos. Y esto genera un alejamiento de los políticos, por ejemplo, de lo que siempre se dice en España del PP y del Partido Socialista, que es lo que dicen siempre los Podemos, que está alejado de la gente, que están distanciados, etcétera.
Y luego, ya que mencionas esto, yo diría que la principal preocupación, si fuera español en términos culturales, sería el avance de las ideas populistas de Podemos que la cultura de los inmigrantes. Digamos, es la cultura que está entrando en ustedes, no la que traen. Surge de adentro. Precisamente están aprovechando estos problemas para surgir. O sea, están aprovechando los mismos problemas que teníamos para surgir de ellos. Y luego también el siguiente motivo sería que quizás las élites bruselianas son demasiado, o siempre han sido muy pro-norteamericanas en temas de geopolíticos internacionales, y esto refuerza lo anterior. Bien. ¿Queda algo más o ya? Pobre, sí que está desde hoy. Ya, porque yo ya vine por aquí. Que bueno, que al igual que nosotros adquirimos de todas las civilizaciones que han pasado por España, de su cultura, de alimentos, de construcciones, creo que también deberíamos volver a hacer lo mismo con los inmigrantes, puesto que también podemos aprender de sus experiencias y al final todo ello redunda en una riqueza que estaría en todas nuestras vidas. De hecho, ya está pasando, por ejemplo, con las palabras que vienen de Estados Unidos, con YouTube y cosas así que también nos facilitan la vida. Entonces, creo que todo ello redundaría en la diversidad y también nos haría reflexionar sobre nuestros valores, sobre si son correctos, y que yo creo que siempre hace falta. Vale. Mira cómo estoy hablando yo y llevo 2 días. No, empiezo a hablar de... Bueno, muy bien, creo que ya estamos.